Siamo ainda de esperança e felizes. Último mensaje para um mundo de escuridão. Titular: Santidade de moda ou fora de moda? www.aindadeesperança.com. Muy bien. Leemos el versículo de memoria del primer mensaje o del primer ángel que dio su mensaje diciendo: en medio del cielo vi volar un otro ángel que tenía el evangelio entero para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este versículo podemos hablar mucho sobre el mismo versículo, porque ese versículo abarca muchas cosas. Pero una parte que vamos a enfocar hoy es la parte de temer a Dios y darle gloria. Podemos ver el título del tema que sale ya, dice: la santidad de Dios, de moda o pasado de moda. Aquí en nuestro mundo tenemos moda y después la moda se va, otra moda viene, así la moda cambia cada vez. Una vez, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, cuando tú tienes un pantalón jeans, que la parte de abajo está muy apretado. Cuando tú entras a la escuela, los muchachos comienzan a reír, hablando, no me dicen obviamente, no me dicen, ¿qué jeans choca? Todo el mundo se ríe y ya tú sabes que el pantalón está muy apretado abajo, como hombre, ¿no? Entonces ahora es una moda. Entonces yo fui a un papús y dije: dame un pantalón, y el muchacho viene con un cerrado. Y yo le dije: ¿pero qué es eso? Yo no quiero eso. El muchacho dice: no, pero eso es moda, ya tú sabes, moda y todo eso, y solamente tenemos eso para venderme, ¿no? Yo le digo: yo no trabajo con la moda, dame lo que yo quiero. Y yo compro un ancho, que el moda es para los, ya tú sabes. Ok, entonces la moda puede venir y también puede pasar. Pero la Biblia dice que temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje para el último tiempo. Porque después dice que la hora del vicio ha llegado. Ok, vamos en una palabra de oración para entregar ese servicio completamente a nuestro Dios. Padre Santo, nos agradecido, Tata, y tal humilde que nos batres en estado maquinal. Señor, en el momento en que Tata me pide otro control, siempre de mi Tata, así como tú lo cual sale por de mí, pero que va a mandar mi papia a través del Espíritu Santo. De manera Jesús siempre avisa, esta papia lo cual que lo escucha de el Espíritu Santo, mi esposo, que no puede un mensaje que abonado en el en el momento aquí, me lo que doy un mensaje de mi mes, permite que tomar control de mi Tata, así me hago que el sermón que tiene al final, y así me toca a mí cada uno que está presente final. Limpiame porque de cualquier pecado, Tata, así me limpie un vaso limpio, así me cual por dentro de mi Tata, así me Señor comunicar con el pueblo. Danke, Tata, por usarme malo manera mitad para poder suministrar completo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, nuestro tema será la santidad de Dios, moda o pasado de moda. ¿Alguna vez, mis hermanos, uno siente que es, muchas veces, yo siento como que no eres digno, ¿no es verdad? Tú vienes a la iglesia cuando tú estás orando, pidiendo al Señor,
¿Alguna vez te sientes que la pregunta viene, Señor, ¿tú me escuchas? ¿Sí o no? Porque la oración, como si fuera, no va al cielo, queda ahí mismo. Y tú sientes como tú no tienes ganas de orar, ¿no es verdad? Y muchas veces sentimos eso. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía habla de esta condición que sentimos. Y cuando sentimos algo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y también el Espíritu de Profecía para ver qué dice, en cuál condición estoy. Así puede reparar esa condición. Porque ignorar esa condición, tú sabes el final es destrucción. Entonces no podemos ignorar los síntomas. Cuando ves síntomas en tu vida, tú tienes que ver cuál es lo que estás ocurriendo en mí. ¿Cuál es el motivo que después del motivo viene ese síntoma? ¿Cuál es el principio? Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a escudriñar nuestra propia vida. Porque si tú no tienes ganas de hacer oración, es porque tú tienes un problema. Y yo también, si no tienes ganas, es porque yo tengo un problema muy serio. Entonces vamos a tratar con ese tipo de problema que la Biblia y el Espíritu de Profecía habla sobre él. Y dice, ¿qué está sucediendo en nuestra iglesia hoy? En medio de nosotros o con nosotros. ¿Qué realmente está sucediendo? Porque muchas veces, tú sabes, somos como los doctores, que toman un remedio, dan un remedio que no cura realmente la enfermedad, sino solamente está tapando los síntomas. Y en realidad sabemos que cuando tú tapas los síntomas, no es que estás curado, porque después de un tiempo salen más enfermedades. Porque realmente la enfermedad no había curado. Y hoy, mis hermanos, sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y no hay tiempo de curar los síntomas o parar los síntomas, pero vamos al fondo para ver qué está ocasionando a todo eso. Porque muchos ministros, predicadores, enseñadores hablan cosas superficiales para simplemente tapar los síntomas. Pero el problema realmente permanece ahí. Entonces hoy en este mañana vamos a sacar esos problemas porque tenemos que derrotar ese problema por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ok, ¿qué está pasando con iglesias o esta iglesia hoy? Porque tenemos una enfermedad, digamos decir, global en nuestras iglesias. Pero este mensaje hoy es para nuestra iglesia de Orange y todos los que residen. ¿Por qué no estamos creciendo espiritualmente? Cada uno de nosotros podemos sentir que estamos creciendo, pero a un dado momento es como alzamos el freno, quedamos ahí mismo por años, por meses, por semanas y días. ¿Por qué nuestros servicios son como tan vacíos? Gentes que vienen alguna vez de una iglesia que es muy candela, muy de fuego, y viene alguna vez y visita y dice, pero esta iglesia es como frío. Yo no siento como el poder del Espíritu Santo, algunos dicen. ¿Por qué nuestros servicios son tan vacíos? ¿Por qué no tenemos esa experiencia personal como iglesia de Cristo? Muchas veces sentimos muy orgullosos que cuando viene una sola alma, es verdad, la Biblia dice que Dios se regocije cuando un pecador se arrepiente. Pero sabemos que la Biblia, o quizás en el tiempo de Pentecostés, un sermón trae más de 1000 personas. Entonces, una persona o 2 o 3 en un año es muy poco para el Señor. Entonces es algo
mal está pasando. ¿Qué es lo que nos falta? Porque falta ese poder para terminar esta obra. Ok, son preguntas que debemos tomar el consejo de Dios. Vamos en el libro, Sandra va a leer Palabras de Vida de Gran Maestro. Noten para así tú puedas pasar en ella cuando llegue a la casa. ¿Qué dice? El Espíritu Educador y Santo de Dios se halla en su palabra. Una luz nueva y preciosa brilla de cada una de sus páginas. Allí se revela la verdad y las palabras y las frases se hacen claras y apropiadas para la ocasión. Como la voz de Dios que habla al alma. El Espíritu Santo se deleita en dirigirse a los jóvenes y descubrir ante ellos los tesoros y las bellezas de la palabra de Dios. Las promesas pronunciadas por el gran Maestro cautivarán los sentidos y animarán al alma con un poder espiritual divino. Se desarrollará en la mente fructífera una familiaridad con las cosas divinas que será como una barricada contra la tentación. Que dice, el Espíritu Santo se deleita en dirigirse a los jóvenes, también los adultos, y descubrir ante ellos los tesoros de la belleza de la palabra de Dios. Dice, hermano, el Espíritu Santo está muy listo para darnos esta bendición. Amén. Y eso, cuando estamos leyendo, dice el Espíritu Educador y Santo de Dios se halla en su nombre, en su palabra, en la Biblia, en los escritos de hermana Elena White. Entonces, cuando uno empieza a leer la palabra, pasando en las páginas, uno se halla, ¿cómo se dice? Como una luz que va a brillar en tu alma. Se halla como vida de nueva vida que hay cuando uno lee la palabra. ¿Sabe? Muchas veces yo sé que muchas cosas me estorban para leer la palabra. Y algunas veces cuando yo cojo la palabra, yo siento y digo, ahora el enemigo tiene que venir con algo. Y es verdad, cuando empieza a leer la palabra, mensaje de texto. Cuando empieza a leer, uno viene a la puerta, ¿cómo está? Cuando empieza a leer, hay cosas que suceden. Eso es una verdad. Y entonces, pero es porque el enemigo sabe que el alma puede fortalecerse en la palabra vivo de Dios. Y por eso Él trata de quitar cada uno de nosotros de leer la Biblia. Pero nosotros tenemos que decir, ajá, tú me quieres estorbar, hoy voy a mostrarte y voy a leerlo aunque sea. Y tú empiezas a leer la palabra. Y cuando tú empiezas, ahí es donde tú hallas la fortaleza para seguir, para orar y para desarrollar el tiempo. Yo creo, Julio, que tiene que tener un poquito más, hacer las dos más claras. Ok, dice, ¿qué es lo que Dios quiere que comprendamos en el primer lugar? Ok, hay algo muy importante, mis hermanos, que nosotros estamos olvidando. Y por eso nosotros estamos sintiendo que faltamos ese poder en la iglesia, en nuestra vida, en cualquier reunión, en las cédulas, en los grupos pequeños, sentimos como falta algo porque estamos olvidando de algo muy, pero muy importante. ¿Qué quiere decir? Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Okay. Salmo 89:18 dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, Él es santo de Israel. Léelo. Alaben tu nombre grande y temible,
Él es santo. Ok. Salmo 99:3 dice, alaban tu nombre, grande y temible, Él es santo. ¿Sigue? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo. Y sigue diciendo, alabaos justo en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Qué dice el otro? Sea contento en vuestro gusto en agradecimiento a su nombre santo. Yo olvidé de traducir. Los trajo después a las fronteras de la tierra santa, a ese monte que ganó su mano derecha. Y voy a aguantar así. Todo este versículo muestra que el Dios que nosotros estamos sirviendo es que santo. Entonces muchas veces olvidamos que el Dios que nos estamos sirviendo es un Dios santo. No es cualquiera, no es como yo, no es como tú, es un Dios santo, apartado. Y no podemos explicar esta santidad con palabras humanas. Por eso en aquel tiempo el pueblo de Israel ni siquiera quiere mencionar el nombre de Dios, porque tan santo es Dios. Entonces, una de nuestras cosas que debemos no olvidar cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos hablando, que nosotros estamos representando un Dios santo, no cualquier Dios. ¿Y por qué como que nosotros estamos olvidando eso? Es por eso que tenemos un hueco en nuestros servicios, en nuestra vida, porque pensamos que Dios es como un juego de computadora o cualquier otra cosa humana. Pero Dios es santo, mis hermanos. Amén. Todo de Dios es santo. Ahora, si Dios es santo y nosotros que somos creados por Dios, ¿qué somos nosotros también? Santo. Donde la presencia de Dios esté, ¿qué podemos esperar? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Okay. Pero eso, déjame decir, es lo mismo que aquí. Porque si decimos que estamos sirviendo al Señor, que esa tierra santa, todo eso, debemos que realizar también que lo cual que nos estamos leyendo es así de verdad. Esta parte, ese servicio, debe ser un servicio santo, porque creemos que la presencia de Dios es aquí. Y muchas veces olvidamos eso. ¿Estamos comprendiendo todavía? Que si servimos a Dios, que es santo, y la tierra es santa, entonces todo lugar, toda la vida que representa el Señor debe ser santo también. Seguimos viendo, dice 33:20, ¿qué dice? Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Otra vez Moisés en la presencia de Dios, en el monte de Sinaí tomando los 10 mandamientos. Pero Moisés no pudo ver a Dios, porque dice, no hay hombre que me pueda ver y vivirá. Entonces, tan santo es Dios. Entonces Dios dice, yo le voy a dejar que tú me puedas solo ver mi espalda, nada más, porque si tú ves mi rostro, mi cara, seguramente te vas a morir. Entonces el ser humano debe tener eso en mente, que Dios realmente es un Dios santo, no cualquiera. ¿Acaso Dios no es lo mismo santo de Israel hoy? ¿Qué dice en Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por siempre.
Ok, sigue. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, entonces Dios no cambia, ¿no es verdad? Entonces el mismo Dios que habló con Moisés, que es santo, el mismo Dios que habló Moisés cuando estaba quemando, es el mismo Dios que está aquí hoy con nosotros. Es el mismo santo de Israel. Pero ¿qué dice Dios a cada uno de nosotros en este santo sábado? Y también el sábado es santo. Isaías 58, 13 y 14. Hasta el sábado de Dios es santo. Por eso debemos que guardarlo santo. Levítico 19, 12 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santificado pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sea santo a vuestro Dios. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Entonces hay gente que dice que yo no puedo ser santo, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Ok, si Dios es perfecto, entonces ¿qué debe ser nosotros? Léelo para mí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sigue? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sigue. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué? ¿Perfecto en quién? De todo modo perfecto. Pero muchas veces tenemos un problema con la palabra perfecto, porque pensamos que cuando la Biblia dice perfecto, o muchos no quieren ni leer estas palabras, porque no quieren sincronizar con estos versículos, y dice: yo no puedo ser perfecto. Pero la Biblia no dice que perfecto significa que nada puede pasar en tu mente. Un pensamiento malo, no es eso lo que la Biblia dice. Pero más adelante podemos ver qué realmente significa perfecto para Dios, no para ti, para el Señor. Porque muchas veces tenemos pensamientos erróneos en cuanto a la palabra de Dios y comienza a discutir uno a otros. Yo no puedo ser santo, yo no puedo ser perfecto, pero tú tienes que leer la palabra de Dios para saber qué es santo y qué es perfecto. Amén. Ok, ejemplos de las patriarcas en aquel tiempo. Él dice: esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era ¿qué? Perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Sí, con Dios caminó Noé. Entonces Noé era ¿qué? Perfecto. ¿Ah? En medio de ese mundo malo, lleno de pecado. Yo, esta lección que tenemos ahora. Y Jehová dice a Satanás: ¿no has considerado mi servidor yo, que no hay otro como él en la tierra? Que varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, esta parte final, apartado del mal, y si vamos al revés, comprendemos que apartado del mal, uno que es perfecto es aquel que aparta del mal. Uno que teme a Dios es aquel que es una persona perfecto. ¿No es verdad? Porque teme al Señor. Por eso la Biblia dice en cuanto a Revelación 14, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Teme a Dios. Entonces Dios quiere
y dice que el ángel viene con un gran voz, diciendo con gran voz, diciendo temer a Dios. Porque Dios quiere que nosotros ahora, no mañana, ahora tememos a Dios. Amén. Que seamos perfectos, que seamos santos Amén. en su vista y también delante del mundo, porque tenemos que representar a este Dios Amén. a frente de un mundo y a frente de los seres ángeles puestos celestiales que están viendo cada uno de nosotros. Y dice que nosotros somos un libro abierto ante el mundo y el mundo nos ve. Tú ves cuando tú estás en un lugar y tú hagas algo que no es correcto, al mismo tiempo la gente dice, pero tú no eres un cristiano, porque tú debes representar a lo que aquel que tú sirves, que es el Santo Dios. Amén. Y dice en Génesis 5:24, caminó pues ¿quién? Enoc con Dios y desapareció porque lo envió Dios. Entonces Enoc también era un santo, era perfecto, tan perfecto que Dios lo había tomado en ese tiempo. ¿Y tú crees que tú también no puedes ser perfecto como Enoc, Amén. como Noé Amén. y como yo? Todo aquel que yo mencionaba era gente igual que nosotros en el mundo, igual mal que nosotros estamos viviendo ahora. Ok, vamos a ver qué dice Ellen White en Mensaje para los Jóvenes, página 177. ¿Qué dice? La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de oración son sagrados, porque Dios está allí. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y la conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. Santo y pavoroso es su nombre, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre. ¿Con qué reverencia pues deberíamos nosotros, que somos caídos y pecaminosos, tomarlo en los labios? Que esta parte dice todo, ¿no es verdad? Que nuestro Dios realmente necesita ser diferenciada. No podemos andar como queremos, hacer las cosas como nosotros da la gana, en la oración, en los servicios de aquí, en todo lo que hacemos, representamos a un Dios santo. Amén. Porque nosotros estamos cargando ese nombre cristiano, ¿no es verdad? Pero muchas veces debemos escudriñar nuestra propia vida para ver si realmente estamos viviendo esta vida cristiana Amén. santamente, Amén. como Dios es santa. Por eso dice aquí, ¿no? Que los ángeles, ¿qué dice? Se vean el rostro cuando pronuncian su nombre. Entonces aquí dentro proclamamos que Dios está aquí, creemos que Dios está aquí, pero realmente actuamos como Dios está aquí. Muchas veces las cosas van como nosotros da la gana y pensamos que parar aquí adelante a cantar, a predicar, a dar anuncio, a leer, a hacer la programación de la escuela sabática es listo. Pero debemos hacer las cosas de una forma santa, con reverencia. Y saben, muchas veces en la escuela sabática, ¿no? Hay un papelito, ¿no es verdad? Que tiene que decir esto y esto y esto. Aquí delante. Pero hermano, realmente eso debe salir de tu corazón. Amén. No quiero parar aquí delante, como hay un papelito, yo leo y listo, lo voy a sentar. Eso no es servicio ante Dios. Eso es para la gente lo vea. Para decir, yo quiero decir algo que está escrito. Pero hermano, tenemos cada cosa que hacemos. Sabemos que hacemos esto ante un Dios que nos ve, que es santo. Amén. Muchas veces, hermanos, leemos cosas por leer.
para presentar un servicio ante la congregación. Eso no es, eso no debe ser. Y esa cosa Dios no aprueba, porque es pensamiento de gente, humano. Y por eso tenemos el hueco dentro de nuestra vida, nuestro servicio. No tenemos este poder porque realmente no estamos referenciando a Dios y tomándole en serio y recordando que es un Dios santo. Sería bueno, ¿qué dice? Sería bueno que jóvenes y ancianos meditaran en esas palabras de la Escritura que demuestran cómo debe ser considerado el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Dios ordenó a Moisés desde la zarza ardiente: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Jacob, después de contemplar la visión de los ángeles, exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Ok, entonces Jacob, ¿sí? Jacob lo sentía como, ¿cómo se dice eso? Como extraño, porque él no sabía que Dios estaba ahí. Pero él dice, seguramente, ciertamente el Señor está en ese lugar, y yo no lo sabía. Por eso yo temía a Dios y sabía que ante la presencia de Dios uno no puede hacer cualquier cosa, porque Dios es santo. Mensaje para los jóvenes, ¿qué sigue diciendo? El privilegio de ustedes, queridos jóvenes amigos, glorificar a Dios en la tierra. Para hacerlo, deben desviar la mente de las cosas superficiales, frívolas y sin importancia, hacia las que son de valor eterno. Vivimos en una época en que todos deberían prestar especial atención al mandato del Salvador: velad y orad, para que no entréis en tentación. Una de nuestras más fuertes tentaciones es la de irreverencia. Dios es superior y santo, y para el ser humilde y creyente, su casa en la tierra, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarle, es como la puerta del cielo. Los himnos de alabanza y las palabras habladas por los ministros de Cristo son los instrumentos designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia de lo alto, para ese culto superior en el que no puede penetrar nada que sea impuro o profano. Amén. Okay. Podemos ver eso, ¿no, hermanos? Que Dios es superior y santo, pero una de nuestras más fuertes tentaciones es la de la irreverencia. Tenemos una irreverencia muchas veces en la casa de Dios, en las casas de Dios, porque Dios es omnipotente, omnisciente, Dios ve todo. Dios está en todo lugar por medio de sus santos ángeles. Dios ve todo. Y muchas veces tenemos este problema de irreverencia. Cuando pasa la alabanza, estamos orando, gente está hablando, cuando uno está orando, cuando el predicador está predicando, otro está haciendo otra cosa, irreverencia. Y Dios no le agrada eso. El lugar donde su pueblo se reúne para adorarle es como la puerta del cielo. Entonces cuando uno entra aquí, tiene que sentir que esa gente, esos hermanos, está adorando a un Dios santo, que realmente cree lo que está haciendo, y no viene como hay hoy en día club de damas, club de dominó, club de cualquier club. Eso no es un club, eso es venir en la presencia de Jehová, el Santo de Israel. Ok, siguen. La referencia es muy necesaria en la juventud de hoy en día. Cuando tú vas a Centro Israel leído, veo muchos jóvenes caminando, hablando cuando uno está predicando. Y la última vez yo recuerdo que el predicador tuvo que parar
el sermón. Cuando teníamos el predicador, ¿cómo? Sí, el predicador Entonces él tuvo que parar el sermón para la gente deja de hablar y para la gente vea que hay un silencio. Ellos toman nota que el predicador deja de predicar para que ellos se callen y para que él siga. Eso es una vergüenza. También una falta de respeto ante el Dios Santo de Israel. Muchas veces no queremos hablar de eso, queremos hablar del amor, de lo mismo cosas todo el tiempo. Ven a la iglesia que tú puedas decir de memoria los sermones. Pero muchas veces no hablamos de la santidad de Dios. Que realmente servimos a Dios. Y eso es decir, temer a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado. El juicio de Dios empieza donde primero? En la casa de Dios. Con nosotros, los que profesan de ser cristianos, los que profesan de tener la verdad en estos últimos tiempos. Me alarma ver a niños y a jóvenes de padres religiosos tan descuidados con el orden y la corrección que debería observarse en la casa de Dios. Muchachos corriendo, haciendo todo eso en la casa de Dios. Pero que son niños, déjalos. Los niños tienen que ser educados. Tan descuidos con el orden y la corrección que debería observar en la casa de Dios. Vamos a decir algo primero que yo sigue. Muchas veces hay gente que va a enojar con el predicador. Pero cuando yo empecé, yo dije al Señor, toma control de mí. Que no sea tu palabra, mi palabra, sino de Él. Y el escrito está. Entonces, si uno quiere enojar, realmente está enojando con Dios mismo. Pero yo tengo que predicarlo. ¿Tú sabes? Primero que yo convertí, yo no conozco a Dios, pero Dios me da a conocer a Él a mí. Y yo no sabía qué va a pasar en el futuro. Y yo no sabía que en el futuro un joven tímido como yo va a hablar delante de una congregación. Entonces, Dios, a través de su Espíritu Santo, me daba a conocer que yo tengo que predicar su palabra. Y aquí estoy hoy. Y cuando si Dios me llevó a predicar su palabra, entonces yo tengo que predicar su palabra. Yo no predicar mis cosas, porque algunas veces queremos ser bien delante de la gente. Para que tú me agradas, para que tú me saludas, dame la mano. Pero en ese tiempo, sí, hermano, la Biblia dice la hora del juicio ha llegado. Entonces, si el juicio ha llegado, entonces cuán santo debes ser yo, cuán santo debe ser nosotros. Entonces tenemos que predicar esos mensajes en ese último tiempo. Entonces no podemos dejar que el enemigo se entra. Y muchas veces pasamos muchas cosas por alto en la casa de Dios. Y Dios sí no pasa esa cosa por alto. Ángeles noten cada cosa que hacemos. Ok, mientras los siervos de Dios presenten a la palabra de la vida a la gente, algunos están leyendo, ¿qué? ¿Otras cosas? Otro, dice la palabra. Chucheando. Y, riendo. Pican con los ojos al desviar la atención de los que los rodean. Este hábito es un hábito que muchas veces, alguna vez ni damos cuenta que estamos haciendo. Es un hábito. Si no es reprimido, crecerá e influirá en otros. Tanto los niños como los jóvenes nunca deben sentir que es motivo de orgullo ser indiferentes y descuidados en las reuniones donde se adora a Dios. Dios ve todo pensamiento o acto que irreverente. Entonces yo no debe ver a usted, pero Dios sí ve a usted. Quizás yo estoy con la espalda para ti y tú estás atrás hablando.
pero Dios toma nota de cada nuestra acción, palabras, de todo eso. ¿Qué dice? ¿Dónde comienza el juicio? Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que será el fin. Y sabemos el fin, pero ninguno de nosotros queremos ir al fuego eterno, ¿es verdad? Todos de nosotros queremos ir al cielo, pero entonces debemos saber que la hora del juicio ha llegado y va a comenzar con los que profesan ser cristianos. ¿Todavía hay que predicar el mensaje suave en ese tiempo? Pregunta. ¿Tenemos que ser Dios es amor solamente? ¿Realmente Dios es amor? Sí. Pero el amor de Dios también, en el último día, ese amor debe derrotar el pecado. Y ese amor, por amor que es, no puede dejar el pecado seguir viviendo. Por eso dice la Biblia que el fuego del infierno es preparado para el diablo y sus, no para mí, no para ti. Pero lógicamente, el amor de Dios, que hablamos todo el tiempo de él, es un amor que no enforza a nadie a servirlo, no te deja libre. Y tú tienes que ver si realmente tú quieres servir. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acomodarán para sí maestros conforme sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán amigos. Muchos quieren escuchar ese tipo de mensajes. Pero Dios dice, ese tiempo no es para ese mensaje. ¿Qué dice? Y es registrado en los libros del cielo. Él dice, conozco tus obras, nada escapa a su mirada escrutadora. Si han formado en cualquier grado el hábito de la desatención e indiferencia en la casa de Dios, esfuércense por corregirlo y muestren que tienen respeto propio. Practiquen la reverencia hasta que llegue a ser una parte de ustedes mismos. No tengan tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios, que conversen con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran y toman en cuenta su acción, se llenarían de vergüenza y de aborrecimiento propio. Dios quiere oyentes atentos. El enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. Dios habla, mi hermano. Amén. No es Steven, es Dios que habla por medio de la hermana Elena y de Guay. ¿No es verdad? Dios quiere hacer reverencia en su casa. Uno de nuestros viejos, y vuelvo y repito, que no sentimos la presencia de Dios porque no estamos teniendo en cuenta que Dios es santo. Y pasamos eso por alto. Y viene, tú sabes, mis hermanos, cuando yo fui al Centro de Desarrollo Israelita, muchos jóvenes, linda, muy bonito vestido, pero para el mundo, no para Dios, con vestidos cortas, faldas muy apretadas, que sacan casi todo las formas. Casi te puedo decir, yo no tengo que estar desnudo con pan. Deben decir algo así. Tú ves todo. Y los hombres no necesitan guardar cuando llega la fecha de casamiento. Ya ve todo. Pero esa es una abominación delante de Dios. Dios no acepta ese tipo de vestiduras. Cuando uno viene a la presencia, ¿tú sabes cómo los ángeles, los querubines, qué hacen? Que tienen las alas. Tapan las caras, cubren de todo, porque ellos sí saben
que Dios es santo. Y tiene una referencia, un respeto total para el Señor. Y ahora, la gente de ahora quiere sacar todo en la presencia de Dios. Mis hermanos, no es para que sientas mal. Tienes que sentir mal, sí, por el pecado y va a Dios, pero no para que tú sientas como uno está atacando. Ese es el amor de Dios que está hablando para nosotros en los últimos tiempos, para que arrepentimos y así confesamos nuestro pecado y decir, Señor, venme aquí estoy, malo, pero tú eres el alfarero y yo soy, ¿cómo le dice? El vaso. ¿Ah? Fórmame, transfórmame y moldéame, como dice la canción. No deberéis tratarse con descuido y indiferencia nada que sea sagrado, que pertenezca al culto de Dios. Cuando se habla la palabra del día, debería recordar que están escuchando la voz de Dios a través de su siervo delegado. No pierdan esas palabras por falta de atención. Si las atienden, impedirían que sus pies se extravíen por senderos equivocados. Mira, Dios está muy, pero muy en serio en este punto de santidad. Por eso el ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. La liviandad en las cosas religiosas. Me duele por ver muchos jóvenes que profesan la religión, no saben lo que es un cambio de corazón. Hermanos y hermanas, uno que tiene este vestido no es una persona transformada. Y como se dice, dispensa, pero esa es la verdad. Uno que viene con este vestido no es una persona transformada. No que estoy diciendo que yo soy mejor que esa persona, pero la palabra es que dice esa. Una persona transformada cubre su rostro. ¿Ah? Dice decente, porque va a entrar en la presencia de Dios. No solamente en la casa de Dios, pero también afuera, porque tú eres un representante del Señor a donde que usted vaya. ¿Ve? Voy a seguir la otra parte. Y dice Pablo en 1 Timoteo 2:1, y dice: exhorte ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivimos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de quién, delante de Dios, levantado manos santos, sin ira ni contienda. Ahora voy a decirte algo muy importante, porque yo no puse en este tema. Tú sabes que Dios dice que si tú tienes algo contra un hermano, ¿qué tú debes hacer antes que venir a la presencia de Dios? Regocijes con esta persona, ¿verdad? Arreglar esa cuenta primero, porque Dios no va a aceptar tu oración, ni tu servicio, ni tu alabanza, ni nada que usted haga, porque santo es el Jehová de Israel. Entonces confiesa tu pecado. Dios dice: yo sé que tú tienes necesidad de qué, pero vete, arregla tu asunto, y cuando está listo, viene donde mí. Porque yo soy misericordioso y bondadoso, pero yo no puedo aceptar eso. Yo soy amor, sí, pero yo no acepto ese servicio ni esta oración, porque yo soy un Dios santo. Pero Satanás no quiere que nosotros veamos nuestra condición. Adorar al Señor cuanto que ustedes quieran, canta y haga lo que ustedes quieran, pero ustedes están yendo conmigo en la fuga de destrucción, porque si ustedes no damos en cuenta que Dios es santo y permite a Dios y darle gloria, ustedes van conmigo, el enemigo dice. Por eso el enemigo no quiere que veamos nuestra condición. ¿Qué dice?
que enderece el deseo. Primero es escrito 42, 43. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Entonces el enemigo sabe que su tiempo está llegando y está por desviar nuestra mente de la verdad presente. Ok, ahora sí. El pecado del antiguo Israel fue el olvido de la voluntad revelada de Dios y el seguir su propio camino conforme a los dictados de sus profanos corazones. El Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas y el desagrado del Señor seguramente descansa sobre él. Que el Israel moderno está haciendo, siguiendo los mismos pasos. Ahora, vamos en Levítico 10. Yo estaba estudiando este capítulo, pero hay algo que estaba pasando por alto. El pecado de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. Entonces ellos, cuando leen capítulo 9 de Levítico, tú puedes ver que tenían una preparación total primero que empiece el sacrificio. Tenía como 7 días de preparación. El versículo 1 del capítulo 9 dice que en el 8º día llamó Aarón a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, primero que tiene ese sacrificio, tenía que tener una preparación. Entonces, la cosa de Dios, como le dicen Pablo Pimiento, no te va a computar. No te computar las cosas de Dios. Entonces, debe tener una preparación porque el servicio es un servicio santo ante el Dios santo. Entonces, en el versículo, vamos a leerlo, y dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tened en cuenta los versículos, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos ¿qué? Fuego. ¿Quién pusieron fuego en ellos? Ok, Nadab y Abiú. Ellos pusieron el fuego sobre el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego ¿qué? Extraño, que él les había mandado. En versículo 24 del capítulo 9 de Levítico dice: salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver eso, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Entonces, ¿quién mandó fuego en primera vez? Dios, a quemar el holocausto, el sacrificio. Pero después vienen Nadab y Abiú y ellos ponieron un fuego extraño y ellos mismos prendieron ese fuego. ¿Quién debería prender ese fuego? Dios. ¿No es verdad? Entonces Moisés dijo a Aarón: eso es lo que había hablado Jehová diciendo: me ha de mostrar como santo en los que se acercan a mí y ha de ser glorificado en la presencia del pueblo. Por eso, versículo 2 dice: entonces salió fuego, ahora sí, de la presencia de Jehová y lo consumió y murieron delante de Jehová. ¿Quién? Nadab y Abiú. Porque ellos ofrecieron fuego extraño. Mis hermanos, nosotros hoy no vemos fuego caer del cielo, ¿no es verdad? Si yo vengo delante de ustedes con pecados no confesados, pecados que yo estoy haciendo, y entonces nada pasará. Ustedes no ven nada. Ustedes, unos que tienen discernimiento,
puedo ver sí que uno tiene espíritu, pero no fuego va a caer sobre desde el cielo. Y sale como nada, usted debe dar mano, felicita y todo. Pero ante el cielo sí, mi nombre está escrito. Y yo tengo gran responsabilidad, mis hermanos. Los líderes, todos predicadores, nosotros pensamos que Dios no tiene en cuenta nada de eso. Y tú sabes que es duro. Aarón, no dice, en otra imagen si duele para el muerto de Nadab y Abiú. En otra imagen duele. Porque tener duele por sus hijos es tener duele por el pecado. Y eso significa que daba luz al pecado y que el pecado es ok para cometerlo. ¿Y saben? Y hoy en día muchos de nosotros hagamos esto. Predicamos y damos espacio para que el pecado siga aconteciendo en medio de nosotros y con nosotros en nuestra vida. Pero es por medio del pecado el Cordero tuvo que ser sacrificado. ¿Tú crees que es por nada que Jesús tuvo que morir? Es por el pecado que comete cada uno de nosotros. Y no puede seguir leyendo todo, pero la palabra de Dios aquí muestra que Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque el sacrificio de él es exactamente como Dios le pidió. El sacrificio de Caín era un sacrificio que Dios no aprobó. Por eso puede orar, pero el fuego no desciende del cielo, porque Dios no había ordenado eso. Mis hermanos, pero sus transgresiones, dice, no debía disculpar ni considerarse con ligereza. Yo no quiero leer todo, léelo cuando está en casa. Hechos de la historia de los patriarcas y profetas, el pecado de Nadab y Abiú. Tiene que leerlo cuando está en casa. Mis hermanos, yo no quiero pasar en todo, pero la palabra de Dios dice, ¿no?, que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Mi hermano, cada uno de nosotros podemos ser perfectos, podemos ser santos y damos a Dios un servicio también santo, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. A ver, ¿cuál naturaleza Jesús tenía? ¿De Adán? ¿Primero que el pecado o después? ¿El pecado? Después. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Adquirimos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por la oportunidad. Ahora dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armáis del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir en tiempo que resta en la carne. ¿Con quién está hablando? ¿Con Jesús o con nosotros? Con nosotros. Muchas veces pensamos, no, yo no puedo. ¿Sabes? Es un pensamiento del enemigo. Él quiere que nosotros pensamos que no podemos. El enemigo quiere que cada uno de nosotros piense que no podemos obtener victoria sobre la tentación. Por eso dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anda por él y haréis que descanse para vuestra alma. Mas dijeron ellos, no andaremos. Y la sierva del Señor dice, el Señor desea que sus siervos hoy en día predican ¿qué? La antigua doctrina evangélica. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una doctrina liberal. Puede ser de todo.
Viste como tú quieres, bebe lo que tú quieres, coma lo que tú quieres, no importa. Señor te ama. Predique la antigua doctrina del evangélica. Dolor, ¿por qué? Por el pecado, arrepentimiento y confesión. Necesitamos ¿cuál tipo de sermones? De cuño antiguo, costumbres de cuño antiguo, padres y madres de Israel de cuño antiguo. Debe trabajar por el pecador con perseverancia, con fervor, sabiamente hasta que él vea que es un transgresor de la ley y manifiesta que hacia Dios y fe hacia el Señor. Mis hermanos, estos sermones necesitamos. No sermones livianos que nos dejen pecado. Y saben, muchos de los predicadores hoy en la iglesia de Dios, yo no voy a hablar de los otros, en la iglesia de Dios pasan por alto esos sermones. No quieren predicarles para no tener enemistad. Pero amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces hay muchos enemigos de Dios predicando en los púlpitos de Dios. Predicando un mensaje suave que no trae dolor al pecado. Y la gente, los miembros de la iglesia, siguen igual. Y la iglesia no tiene fuerza, no tiene poder y no puede hacer nada. Por eso ganamos 2 almas y estamos contentos. No tenemos fuerza para orar, no tenemos fuerza para cantar, no podemos hacer nada porque somos sin fuerza. Por eso, y quiero leer esto para terminar. Y dice, el don del Espíritu Santo en el libro Hechos de los Apóstoles. Mi hermano, es el tema parte 1, hay un parte 2. Le dice, estaban obligados a luchar con ¿qué? Todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombre y mujer en Cristo. Oraban diariamente en procurar de nuevas profesiones de la gracia para poder elevarse como más y más hacia la perfección, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldeados a la semejanza divina. Entonces, ¿qué dice? Provisiones de gracia vienen para quienes? Los que someten con humildad a la influencia del Espíritu Santo. ¿Y qué ellas personas hacen? Ellos crecen más y más hacia la perfección. Es mentira que no podemos crecer. El enemigo quiere que tú quieres sentar así años tras años y cuando el Señor viene estás perdido. Eso es lo que el enemigo quiere. Yo no puedo seguir más largo, entonces yo voy a coger este texto para finalizar. Dice, vamos a ver eso. Aún así, dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado por así dice la iglesia. Aún así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevado por sobre las diademas de los potentados terrenales. Entonces, si tú vienes a mi delante y decir, hace eso, muéstrame a la vida. Amén. Como así dice Jehová. Porque hay hombres y mujeres que desprecian la reprensión y cuyos sentimientos se despertarán siempre contra ella. No es agradable que se nos presenten las cosas malas que hagamos. En casi cualquier caso donde sea necesaria la reprensión, habrá quienes pasen completamente por alto el hecho de que el Espíritu del Señor ha sido contristado y su causa cubierta de oprobio. Hay gente que no gusta, predica cosas buenas, no habla nada mal de la iglesia. Es iglesia de Dios. La iglesia tiene su cosa mala que está pasando.
y hay que decírselo. El Señor no actúa hoy para atraer más gente a la verdad a causa de los miembros de la iglesia que nunca se convirtieron y de los que se apartaron de la verdad. ¿Qué influencia ejercerían esos miembros no consagrados sobre los nuevos conversos? ¿No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe apoyar? Ok. Ahora, nosotros vamos a escuchar todo. Que Dios es santo, ¿no es verdad? Que debemos dar referencia ante Dios santo en Israel, con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestra forma de vestir. ¿Ah? Porque tú sabes, los hombres hoy casi no pueden predicar por las vestiduras que las mujeres están vistiendo. Quita toda la consideración. El Espíritu decía, habla de eso. Tú tienes que saber que tú estás en la casa de Dios, en la calle también. ¿Ah? Y también nuestra forma de comer y beber. Tú sabes que uno que consume mucha carne, no puede distinguir entre lo santo y lo profano. Y la palabra dice que la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, los tres ángeles, está acompañado por la ley de salud, la reforma por salud. Es decir, uno que come carne solamente no tiene la mente clara. Y eso es una verdad. Nosotros debemos de reconocerlo y pedir, Señor, ayúdame. Uno que está bebiendo mucho café, el café daña los tejidos. Y eso daba, tú sabes, un muchacho que bebe mucho Coca-Cola, dice, ve mi mano, su mano está temblando. Porque la Coca-Cola también tiene cafeína. Y cafeína daña los tejidos. Y uno con los tejidos dañados no puede hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y por eso murieron Nadab y Abiú en el pecado. Y ahora, para clausurar, mis hermanos, Jesús dice, tú puedes escoger cuál Dios de ustedes sirve, pero lo que trata a mí y mi casa, ¿qué hace? Sirve a Jehová. Y Mateo 3:2 diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios está llamando, no lo hagas esperar. Ahora yo quiero terminar con una oración, pero yo quiero llamar a todos los líderes. Si tú tienes una posición en la iglesia, sea líder de canto, que venga adelante, porque vamos a hacer una oración muy especial. Si está un líder, el maestro, líder, cualquier líder, pasa de frente, por casi todo. Vamos a hacer una oración para una consideración total. De eso, vamos a orar para el pueblo, que nosotros, que somos aquí, somos responsables. Somos responsables, mis hermanos. Para la congregación puede ver cada uno de los líderes y sabemos que ellos son responsables para la salvación de ellos mismos y de la congregación. Yo quiero pedir que César haga una oración. ¿Dónde está aquí? Los líderes, para que el Señor pueda transformar cada uno de los líderes a la semejanza y más la semejanza de Dios. Vamos a orar. Vamos a César. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo,
aquí estamos ante tu presencia, Señor. Tú conoces cada persona individualmente. Tú sabes que necesitamos ayuda. Esperamos, Padre, que tú, a través de tu Santo Espíritu, puedas poner en nosotros el deseo de exponer en qué realmente necesitamos ayuda y sé que tú estás dispuesto a ayudarnos. Como líderes de tu obra aquí en este lugar, esperamos que tú nos puedas convencer de nuestros defectos, de nuestras necesidades, y que nosotros podamos reconocerlo y pedirte ayuda, pedirte perdón, donde tengamos que pedir perdón y humillarnos en tu presencia. Sabemos que estamos en el juicio final, en los últimos días de la historia, y necesitamos estar de acuerdo contigo y en paz con todos. Tú has dicho que debemos de manifestar, de abrir nuestras mentes, nuestros corazones a ti, oh Dios. Tu Santo Espíritu pueda ser el ente imprescindible para nuestra renovación ante tu presencia. No solamente de nosotros como líderes, sino también de todo tu pueblo, especialmente el pueblo tuyo aquí en Peter Mayo, Van Estrada, que tú puedas, Señor, convencernos, ayudarnos, darnos la fuerza para reconocer nuestras debilidades, para reconocer nuestras faltas y para que tú nos ayudes a poder engrandar tu obra y sentar tu obra a hacer un Dios tu voluntad. Danos la fuerza, Señor. Sabes que para muchas cosas se nos hace difícil, pero en ti todo lo podemos. Gracias por este cuerpo de servidores tuyos. Esperamos que tú lo pueda aceptar, nos pueda refinar, nos pueda poner acto, que las cosas que hagamos lo podamos hacer de corazón y que el Santo Espíritu, Señor, nos pueda dirigir en cada acto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir poniendo de pie para cantar la canción que dice cuando el pueblo de Dios. En ese momento vamos a alzar nuestra voz porque creemos que Dios escucha nuestra oración. Cantamos todo. Suceden cosas
Santo nos está agradecido y aparte en nuestro corazón. Padre Santo, que soy realmente vos estima-nos y vos amor que sina grande e inmenso, que te queda más amonestar a cada uno de nós, Tata, y amando-nos, alambra-nos atención, que somos Senhor, vos sabe que o tempo está pouco. E vinha tige tempo que sobre, Tata, o que para nós lampinar e na cozinha, o que para nós ter zeta extra, Tata, o que por o tempo de tribulação vini, por o tempo de prova vini, nos porta uma relação de verdade com o Tata. Delante de o Tata, delante do mundo. E que nós não estamos dando o ego, Tata, de no caso. Que nós também, Tata, maneira nada passa, e tratar o maneira de Deus com a santo. Cada santo em verdade, a santidade, para excedir referência. E a santidade, Tata, para pôr o nosso bem computador delante e entregar a candela estranha. Cada santo vai dar uma forma como nós temos adorado. E o dia santo, o sábado santo, e vai dar uma forma como nós temos como nós temos beber, e como nós temos vestir. Cada santo vai dar nos tur e abre na Tata, para nós termos felicidade em boa, Tata. E assim, Tata, vai apresentar-nos Cristo Jesus, por qual nos podemos fortalecer. Cada santo, que com mais vai te dar a nós. Avisa, pede, busca e bate, logo dona a nós. E avisa quanto mais for nós pedir o Espírito Santo, a volta que ele se dona a nós. As mama contada do mundo aqui, o dona Senhor lo que está bom. E quanto mais água o destina a nós, para criar nós e a forma nós de uma imagem de semelhança. Danke, Senhor, não dá-nos para esse sermão por alto. Senhor, dá-nos temos aqui na conta, o água de Deus Santo, e vou ter que seguir um serviço santo e uma vida santa, vou delante. Danke, Senhor Deus, se nós casamos salvo, lá que sermão aqui com meditação, para nós cada dia de novo, por o que eu opini, nós não tem problema com o que assim nós passar o dia eterno. Danke, Senhor Deus, bendição a cada um de nós, para a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Audio Jungle.